Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Kamisaki, bienvenidos a este rinconcito del planeta. Para cualquier duda, recuerden, pueden dirigirse a la página del Ministerio de Educación www.minedu.gov.bo y tendrán todo este material y algún otro material más para poder consultar. ¿De qué tema estamos hablando? Estequiometría. Y la estequiometría es una parte importante en esta ciencia conocida como la química. ¿Qué entendemos por estequiometría? Hay diversos conceptos. Algunos dicen que es el cálculo de los productos obtenidos a partir de cierta cantidad de reactivos, si trabajamos con reacciones químicas. Pero de manera general vamos a decir que es la cuantificación de los fenómenos químicos y de los compuestos químicos. Eso es estequiometría, generalizando un concepto. Ahora, para poder realizar esa cuantificación, seguramente dirás, ¿y qué quiere decir cuantificación? Es un signo de interrogación. Pues la cuantificación es medición, es asignarle un valor numérico, una cantidad a los compuestos químicos, a las reacciones químicas o a los procesos químicos que se presentan. Y es precisamente ese cálculo muy importante en la química, pues a través de ese cálculo nosotros podemos predecir o podemos de alguna manera trabajar algunos conceptos o explicaciones básicas. Entonces comencemos. Para poder trabajar estequiometría, necesariamente vamos a empezar las mediciones a partir de la parte más pequeña de la materia. Ya te estarás imaginando, querido estudiante, cuando yo te digo la parte más pequeña de la materia, pues que tu cerebrito comience a funcionar. Piensa, 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 piensa. Sí, la parte más pequeña de la materia es el átomo. Entonces, nuestros cálculos químicos van a comenzar a partir del átomo. Entonces, querido estudiante, dirás, ¿y cómo yo puedo medir el átomo? Si al átomo no se lo puede ver, no se lo puede tocar, nadie lo ha visto, ni siquiera con el microscopio más poderoso del mundo. Entonces, aquí quiero que prestes mucha atención para que veas cómo el ser humano ha ideado la manera de medir al átomo. Y la primera medición que se ha hecho del átomo ha sido esta, el peso atómico, que muchos también le llaman masa atómica. Ahora recuerda, la masa atómica es la suma de todas las partículas elementales, protones, neutrones, electrones. Y ellas debemos compararlas respecto a la UMA. ¿Cuántas veces más pesado que una UMA es? Y seguramente estos conceptos, ¿y qué es UMA? ¿Y qué es esto? Entonces, trataremos de explicar. Para poder trabajar el peso atómico, queridos estudiantes, los químicos han colocado a todos los elementos, asignándolos de mayor a menor. Imagínate colocar todos los elementos en forma descendente, desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces, al llegar al más pequeño, se ha determinado que era el isótopo de carbono 12. Y era la 12ª parte de ese carbono de isótopo 12 al que le hemos llamado UMA, unidad de masa atómica. Y esta unidad de masa atómica es nuestra unidad patrón para poder medir. Ahora, para que me entiendas mejor esto de peso atómico, voy a usar una analogía. Seguramente tú has ido al mercado. Tu mamá, tu papá te ha mandado a comprar una librita de papa. Bueno, pues tú has ido al mercado, le has dicho, a ver, doña Pacesa, que es la caserita del mercado, te ha vendido una librita de papa. Ven, dame una librita de papa. Pensemos, ¿qué hace la caserita? Agarra su balancita, coloca una unidad patrón, una libra, y en la otra va colocando tantas papas como sean necesarias para equilibrar la balanza. Y cuando la balanza se equilibra, te dice, esto es una libra. Te yaparé, listo, te pone una yapita. Entonces, eso es una libra. Ese mismo método es el que se ha utilizado para determinar el peso atómico. Hemos colocado un elemento, imagínate una balanza imaginaria. Colocamos un elemento, el carbón, por decir. Colocamos el átomo de carbón. La balanza se irá en torno al átomo de carbón.
Para equilibrar, vamos colocando tantas UMAS sean necesarias hasta que la balanza se equilibre. Entonces, el peso atómico del carbón es de 12. ¿Pero 12 qué cosas? 12 UMAS. Porque hemos utilizado 12 UMAS para poder determinar el peso atómico. Como puedes ver, esta es la forma como nosotros hemos podido determinar el peso atómico de las sustancias. Ahora bien, estos pesos atómicos que han sido determinados por esta comparación con la UMA, pues han ido yendo y han ido colocándose en lo que conocemos como la tabla periódica de los elementos químicos. Ahí están todos estos pesos atómicos. Entonces, ese es el primer cálculo que se puede hacer, determinar los pesos atómicos. Y recuerda, los pesos atómicos se miden en gramos o en UMAS, que para el cálculo químico significan lo mismo, igualdad. Una UMA vale lo mismo que un gramo. Ese es el primer cálculo que se puede hacer acerca de lo que son los pesos atómicos. ¿Pero será el único? Pues claro que no. Si tú recuerdas, te han dicho que todo cuerpo, querido estudiante, todo cuerpo tiene en su interior la composición de los átomos. Por lo tanto, cualquier cuerpo que yo agarre, por ejemplo, agarro un trocito de carbón. Este trocito de carbón está constituido por millones de átomos. Y dirán, ¿se puede calcular la cantidad de átomos presentes en este cuerpo? Pues claro que sí. Claro que sí, querido estudiante. Y es precisamente el segundo cálculo que podemos hacer. Pero para realizar ese cálculo, nosotros debemos conocer algunos conceptos importantes. Otro concepto muy importante que debemos comprender es una constante química conocida como el número de Avogadro. Precisamente Amedeo Avogadro es el químico que nos ha permitido determinar lo que es la cantidad de átomos presentes en un cuerpo. Y él nos dice lo siguiente: en un atomogramo de cualquiera fuera la sustancia, no importa cualquier fuera la sustancia, siempre va a existir un valor constante. Ese valor es de 6.023 por 10 a la 23 átomos. Te repito, rebobinamos. ¿Qué nos dice Amedeo Avogadro? Que un atomogramo, no importa cuál fuera el elemento o la sustancia, siempre va a contener un número constante de partículas, iones o átomos. Y ese valor es de 6.023 por 10 a la 23. Entonces, ese número es el que ahora nos permite determinar la cantidad de átomos presentes en un cuerpo. Si, por ejemplo, queremos determinar cuántos átomos de carbón están presentes, observen bien, debemos seguir la siguiente regla. Partimos de la masa. La masa debe estar expresada en gramos. De gramos pasamos al atomogramo. Del atomogramo pasamos al número de Avogadro. 3 pasitos muy importantes. Repitiendo, partimos de la masa que debe estar expresada en gramos. Si no está en gramos, convertimos a gramos. De gramo pasamos al atomogramo. Y una vez que estemos en atomogramo, recuerda, un atomogramo de cualquier sustancia presenta 6.023 por 10 a la 23 átomos en su interior. Entonces, estos son los pasitos que vamos a seguir para poder determinar la cantidad de átomos. Comencemos entonces. Queremos determinar la cantidad de átomos presentes en este trozo de carbón. Necesitamos los gramos. ¿Cómo podemos calcular esos gramos? Con un aparatito, con un instrumento bien interesante. La balanza. Seguramente no tendrás una balanza en casa, entonces puedes ir donde la caserita, igual puedes hacer pesar el cuerpo del que tú quieres determinar la cantidad de átomos. Entonces nos vamos a la balanza, encendemos la balanza y como tú puedes ver hay diferentes modos en los que se va trabajando. En miligramos, en gramos o pueden estar en onzas. Nosotros necesitamos el gramo, así que calibramos la balanza para que esté en gramos. Pesamos y esperamos la medición. Son exactamente 3 gramos que pesa este trozo de carbón. Y a partir de esa masa, aplicando la teoría, podemos determinar la cantidad de átomos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, querido estudiante.
Para esta oportunidad hemos aprendido acerca de lo que es el peso atómico y el atomogramo. Espero que hayan entendido. Y si no, pues vayamos a las cartillas o visitemos la plataforma educativa del Ministerio de Educación. Se despide el profesor Boris pidiéndoles siempre que se cuiden, utilicen barbijo y tengan la distancia. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, chau! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.